Ahora sí, todos completamente bienvenidos a esta primer masterclass de 4 charlas que vamos a hacer súper interesantes acerca de romper ciclos. Y es lo primero que nosotros tenemos que empezar a estudiar, a evaluar, a mirar qué es lo que tenemos que hacer si queremos un 2026 completamente diferente. Porque no es solamente de tener propósitos, de tener objetivos, de tener metas, como muy bien también lo he hablado en clases pasadas, sino también de saber qué información necesito saber nueva, qué es lo nuevo que tengo que integrar en mi vida, qué es lo que tengo que aprender para obviamente a través de eso ahí sí poder tener resultados, ¿cierto? Entonces, a todos los invito, a los que están acá, ya las más de 38 personas que están acá conectadas, que los que puedan encender sus cámaras, si lo pueden hacer, para conectar con todos ustedes, con toda su energía, con todo su amor. Y obviamente, al momento de ver todas sus caritas, pues vamos a estar, obviamente, en un mejor contacto. Yo sé que hay personas que de pronto no lo pueden hacer porque están en los trabajos, porque están de pronto manejando, etcétera. No importa, con tales que estén acá conectados, pero los que lo puedan hacer sería bastante interesante. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema, como decía, con mi querido Chris, acerca de lo que es la relación con el dinero en todos estos, en romper todos estos ciclos que nosotros tenemos. Ese es el primer encuadre que nosotros vamos a tener, ¿cierto? La relación con el dinero. Y es que hoy no vamos a hablar de cómo ganar más dinero, ¿sí? No, no de esa parte técnica, no de cómo generar más haciendo más negocios, no. Vamos a hablar del por qué el dinero se resiste o fluye a nuestra vida, ¿sí? Y entonces, acá yo quiero dar paso a todos ustedes, a Cristian Tirado, psicólogo de Psicología para la Conciencia, gran amigo por allá desde España. Un abrazo enorme, mi hermano. Dani, como siempre, muy feliz de empezar este ciclo de conferencias contigo, empezar este proyecto tan bonito también y bueno, poner al servicio todo lo que sabemos, lo que aprendemos, lo que aún seguimos aprendiendo, porque esto no para. Este tema no es un tema que ya está todo descubierto y todo ya conocido, no, es un tema que se construye, es un tema que se aprende y es un tema también que, bueno, desde aquí compartimos con amor. Quiero aprovechar también bueno, saludar a mi esposa que está conectada en este momento, se quedó hasta las 12 de la mañana. Me dijo, no me voy a perder tu charla, la conferencia junto con Dani. Entonces le doy la bienvenida a ella que está en la habitación en este momento escuchando la conferencia. Y también a grandes amigos en Argentina, a un terapeuta también, constelador, muy amigo, Cristian, te doy la bienvenida. Creo que Leti también. Leti es otra consteladora familiar que va a estar con nosotros también aquí en esta reunión hoy. Nos va a acompañar. Y bueno, darle la bienvenida a ellos y a cada uno de ustedes que me conocen, los que no me conocen, pues también bienvenidos a este espacio que, como dice Dani, no vamos a enseñarles ni venimos hoy a enseñarles a ganar dinero, sino realmente queremos proponerle algo un poco más incómodo y un poco más honesto, por decirlo así de cierta forma. Entonces, ese es el principal interés. Y bueno, recordarles también que esto es un ciclo de 5 conferencias, de las cuales la primera es esta, de la relación con el dinero, la segunda tiene que ver con la relación con cómo yo me relaciono con mi pareja. La tercera conferencia, más que todo, tiene que hablar también con cómo me relaciono conmigo. Son cuatro, perdón, cuatro. Cómo me relaciono conmigo. Y lo último es ya lo que tiene que ver con proyecto de vida. Entonces, son una serie de ciclos de conferencias que yo sé que son temas que, si lo vemos en sentido general, son temas que transversalizan toda nuestra vida, toda nuestra situación. La pareja, la prosperidad, la relación conmigo y también hacia dónde me quiero ir o cuál es mi proyecto, hacia dónde me dirijo. Entonces, Dani, yo creo que sin más preámbulos, dándole la bienvenida a todas las personas que se están conectando, también agradecerles por escuchar el llamado. Son casi 40 personas que están conectadas en este momento, tanto de la comunidad de Dani como la comunidad mía en, en, en Tejido Consciente. Les agradecemos mucho por estar aquí y bueno, esperamos que esto sea de mucho provecho para todos.
Claro que sí, Cris. Y gracias a ti, obviamente, por estar aquí y a todas las personas que se han conectado, porque son personas que definitivamente quieren un cambio en su vida. Son personas que están acá conectadas, dedicando un rato de ese espacio, un rato del día para estar conectados aquí. Es porque quieren escuchar una información diferente, una información que pueda generar un cambio en sus vidas, ya sea en un ámbito o en otro. ¿Sí? Claro. Obviamente, yo siempre lo hablo desde mi experiencia y, por ejemplo, gracias al trading, yo he dado con toda esta información, también obviamente conecté contigo y con todos mis mentores. Y después de pasar por un tiempo en donde la situación económica mía no era satisfactoria, no era la mejor, tú mismo lo sabías, Chris, y viste mi Ujú. situación. Y muchos de ustedes también acá supieron de la quiebra que yo tuve, del dinero que yo debía a los bancos que me llamaban como si fuera, no sé, el siguiente Pablo Escobar de Colombia. Eso era una cosa donde me llamaban todos los días, yo me sentía como como no sé, como el más buscado de Colombia. Y a la final, ahí es donde supe y empecé a entender y me llegó la información para decir que los problemas de dinero, definitivamente, así suena cliché, no se solucionan con dinero. Sí, Y eso me total. pareció bastante interesante, bastante interesante. Y además, nosotros mm, muchas veces confundimos y analizamos nuestros problemas de dinero como si fuera algo superficial, como algo de si yo le dedico más horas de trabajo, si yo en vez de dormir tanto, ya solamente duermo 3 horas, sino que hago Uber en las noches, bueno, cualquier cosa, y empezamos a buscar dinero, pues sencillamente no vamos a encontrar soluciones. Y acá es donde nosotros queremos llegar. Que acá Es el que, tema de dinero es algo mucho exacto, más profundo, y ahí es donde vamos a llegar a la base. exacto, Dani. O sea, concuerdo completamente contigo. Eh, Esto no es una masterclass para enseñarte finanzas personales. Esto no es una masterclass para enseñarte estructura, no, porque ya la información está y eso lo sabemos. Entonces, no se trata de aprender finanzas personales nada más, porque esa sería la punta del iceberg, sino es realmente, cuando hablamos de dinero, aclarar, ¿sí? Necesitamos aclarar cómo nosotros nos vemos o cómo nosotros más bien, lo diría como en palabras de Hellinger o Joan Garriga, cómo nos vinculamos, cómo estamos vinculados a eso, cómo estamos vinculados al dinero, ¿sí? Y como tú lo mencionas, súper importante, Dani, aclarar que el dinero no es solamente un recurso, o sea, no se trata de un objeto, sino representa algo, tiene que ver con algo simbólico, ¿sí? Y desde lo sistémico, desde la psicología sistémica, todo lo importante se organiza como una relación, no como un objeto. O sea, por el momento vamos a sacarnos de la cabeza, por un momento, el dinero como un objeto, como una meta. No es una meta, ¿sí? Es mi relación con algo más, con algo que representa mi sistema. Entonces el dinero se comporta efectivamente como ese representante del sistema familiar cuando ya yo soy adulto. Entonces, por eso es importante también darle un lugar, darle una representación. Desde ahí, pensaría que todo el discurso que a presentar hoy este sería como la base principal, ¿sí? Es algo diferente, algo distinto, ¿no? No es, vamos a ganar dinero haciendo esto y esto y esto, no. Vamos a entender realmente cuál es mi vínculo o de qué manera yo me estoy vinculando a esta representación simbólica que es la prosperidad, el dinero como tal. ¿Mm? Sí. Cris, hay algo que me pareció bastante interesante que tú dijiste, y es cómo nos relacionamos nosotros con el dinero, pero como adultos, Ujú. como adultos. Porque algo que yo me he dado, y ahí quiero que retomes la palabra, es que muchas veces nosotros nos relacionamos con el dinero
pero desde nuestro niño emocional, Ujú. desde nuestra parte de la niñez que viene a nosotros con respecto al dinero y hace que tomemos de pronto algunas malas decisiones. No sé qué tú qué Correcto. piensas al respecto. Dani, sí, mira, en redes se habla mucho de esto, se habla mucho del niño interior, de que por favor ya suelta a los papás, ya déjalos quietos y empieza a hacerte responsable. Claro, es muy fácil decirlo, ¿sí? Es muy fácil decirlo, pero realmente es vital entender cómo todos los vínculos que son importantes en nuestra vida, Dani, están sumamente influenciados por nuestra historia familiar. O sea, está Mm, transversalizado. No podemos pensar fuera de la caja entendiendo que no hay un sistema familiar detrás. O sea, es inherente ese sistema familiar. Entonces, muchas personas creen que tienen un problema económico, pero cuando miramos con más profundidad, lo que aparece no es un problema de dinero, y esto lo dijiste tú, sí, al principio que el problema de dinero no se soluciona con dinero, se soluciona con otras cosas. Lo que aparece realmente no es un problema de dinero, sino un problema de orden interno, de orden en nuestra estructura sistémica, ¿sí? mm, Entonces, vamos a hablar de dinero, pero sobre todo vamos a hablar de dónde se fundamenta lo que aprendimos de esto. Porque en el fondo, finalmente, esas relaciones, esas dinámicas y esas creencias que heredamos, que vamos a hablar más adelante de eso, tienen un impacto importante. Y sí que lo tienen. Sí que lo tienen, sí. Entonces, si partimos de la primera premisa, Dani, sanar el dinero como vínculo, hay que entender primero que el dinero no responde a la lógica del esfuerzo. Es decir, yo voy por dinero y voy a ganar dinero, el dinero no va a aparecer, ¿sí? Aparece en la lógica del orden que ocupa en mi sistema, ¿sí? ujú, Un sistema donde hay culpa, donde hay un desorden en la jerarquía, la estructura del sistema familiar, donde hay exclusiones, ahí no va a no va a fluir la prosperidad. Y no fluye porque hay culpa, porque hay desorden, porque hay exclusión. Entonces, en ese orden de ideas, el dinero se vuelve como la vida. Va de los grandes a los pequeños. Los que entregan en un sistema, por ejemplo, hablando de la familia, del sistema familiar, los que entregan a los hijos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Son los padres. Y los hijos reciben. ¿Sí? Entonces yo te invito y los invito a todos, incluso yo también en algún punto también me hice estas preguntas y es, ¿será que nosotros necesitamos sufrir para realmente entender que merecemos el dinero cuando sufrimos? ¿O será que cuando gano más me aparece esa culpa, ese autosabotaje y yo mismo hago que de alguna forma pierda dinero o recibo dinero y no me dura en las manos? O me cuesta recibir, que a veces sucede. Esto es muy común, ¿eh? Las personas que por lo general les cuesta recibir, les cuesta cobrar o a veces les cuesta pedir el dinero. Y son situaciones que están muy enraizadas a nuestro sistema familiar, al orden de lo que estamos hablando, a la estructura del orden, cuando no se cumplen estos órdenes, cuando no se respeta la jerarquía familiar, cuando no se le da un lugar a los excluidos en la familia. Entonces, ya centralizándolo un poco más, Dani, entrando un poco más en materia, ya desde lo que tiene que ver con la herramienta que nosotros utilizamos, que son las constelaciones familiares, eh, decimos algo muy simple, pero creo que es muy profundo a la vez, y esto es, los padres inequívocamente son la fuente de la vida, y la vida nos llega a través de los padres, no a través de cómo fueron, no a través de si nos gustó o no la manera en que nos criaron, si sí me crió bien, si no me crió bien, no, lejos de todo esto a través del hecho básico que nos dieron la vida. Entonces, cuando un hijo, ya hablando sistémicamente desde lo fenomenológico, ya entrando al tema de las constelaciones, cuando un hijo rechaza a sus padres, cuando los juzga, cuando se siente moralmente superior, algo en el flujo se interrumpe. Entonces, ahí ya estamos hablando de un desorden en la estructura jerárquica de ese sistema. ¿Sí? Joan Garriga lo dice muy claro y él menciona en uno de sus libros, no recuerdo bien si es La llave de la buena vida o Vivir en el alma. Él dice, tal como tomo a mis padres,
tomo la vida. Entonces, ahí tenemos que empezar a hacernos esa pregunta, ¿sí? Aquí viene un aspecto, un punto que es muy importante y es que el dinero es una expresión de la vida en lo material. Ahí se refleja, ahí sale. Cómo se refleja todo lo que nosotros aprendemos o no aprendemos, por ejemplo, del amor, se refleja en la pareja. El dinero se refleja en lo material que nosotros vivimos. O sea, nuestra relación con ellos se refleja en eso material. Entonces, como yo tomo a mis padres, tal como yo tomo la vida, tal como me permito recibir, así también tomo el dinero. Entonces, muchos adultos, como lo decíamos ahora, muchos adultos siguen esperando que sus padres cambien para poder estar en paz, pero la vida no da espera, Dani. La vida no da espera. Totalmente. Entonces, el dinero tampoco. El dinero tampoco. Entonces, sanar no es corregir a los padres, no es intentar yo reparar a los padres, sino es dejar de luchar con ellos dentro de uno, porque eso es lo que sucede. A lo que yo Discutimos, siempre le he dicho, por ejemplo, yo peleamos. siempre lo que le he dicho a las personas con las que yo he hablado al respecto es tan sencillo como acéptelos y tal cual como son. Es así de simple. Correcto. No es intentar salvarlos, porque muchas veces, obviamente, uno como hijo lo que intenta es salvar a los papás. Venga, que es esto así se hace de mejor manera, ¿cierto? Y cuando yo entendí que yo no puedo salvar a mi papá, que yo no puedo salvar a mi mamá, que yo no puedo cambiarlos, sino que sencillamente lo que tenemos que coger y es aceptarlos, integrarlos a mi vida tal cual y como son y sabiendo que hicieron y hacen lo mejor que pueden con la información que tienen, con la información que vienen con ellos desde niño, ahí empieza a organizarse muchas cosas. Y yo tengo un amigo, en donde yo le decía, parcero, sencillamente haga las paces con su papá o empiece a usted a sanar esa relación, ese vínculo, ojo que estamos hablando más del vínculo que tiene con su papá, hágalo por negocio. Hágalo por negocio. ¿Y por qué por negocio? Porque ¿cómo te parece que él estaba trabajando como profesor, ¿cierto? En la parte pues del gobierno que cuidan a los profesores, bueno, y los ponen a trabajar. Él terminó contrato, no le llegaban nuevos contratos, estaba súper estancado en la parte económica. Y yo una vez le había preguntado que por qué no le decía al papá, que yo sabía que el papá pues estaba muy bien económicamente. Y él me dijo, mi hermano, no es que yo a mi papá no le hablo. Y yo, ya sé por qué es. Y es ese vínculo que él tenía. Y yo, hermano, si usted quiere hacerlo, sencillamente tenga presente, por ejemplo, lo que Chris acaba de decir. Lo único por lo que usted tiene que estar agradecido con sus padres es que les dio la vida. ¿Qué más regalo que ese? Y uno dice, uy, pucha, venga, pero ¿cómo así? Es que el resto que no. Él te dio la vida, esté o no esté, si haya ido o esté ahí. Solamente inténtelo, si quiere. Pues, ¿cómo te parece que eso es lo que le llaman milagro, se puede decir? Y al momento en que él fue donde el papá y empezó a hablarle, pues normalito, fue donde él, toda la cosa. Al momentico a los 8 días, eso fue 8 días, Cris, 8 días. Ya estaba otra vez con trabajo y con un buen trabajo. Y empezó todo a fluirle. Y yo, venga, ¿usted qué hizo? Pues hermano, la verdad, fui, hablé con mi papá y eso fue como si fuera magia. Claro, Dani, es que lo que pasa es que el tema de los padres, miren, yo entiendo y entiendo porque en esto también tenemos mucha culpa nosotros, y digo culpa en el sentido que hoy encontramos tanta información en redes que estamos ya sobresaturados de tantas cosas, ¿sí? Pero todo vuelve a lo mismo, o sea, parte de lo mismo y parte del origen, parte de la base, es efectivamente entender lo que tú acabas de decir, cómo los padres son parte del origen del flujo de la vida. O sea, son parte del origen del flujo vital, ¿sí? ¿Por qué?
porque por ejemplo, en los procesos terapéuticos que yo he tenido muchísimos desde que yo me gradué como psicólogo y también como terapeuta y bueno, en todo este tema de constelaciones familiares, vemos algo mucho que se repite y lo que se repite que no vemos son las lealtades invisibles que operan en silencio, en ese silencio del no me doy cuenta de cómo estoy viviendo mi vida y no me doy cuenta de qué decisiones estoy tomando. Pero ¿por qué ese no me doy cuenta? No me doy cuenta porque no soy consciente de eso. ¿Sí? No soy consciente. Lo único que hago es reaccionar frente a lo que me pasa en la vida, como por ejemplo perdón, le pasaba al amigo tuyo. Reacciono frente a, pero no entiendo qué hay detrás de. ¿Sí? Mm. Entonces, por ejemplo, eh, en temas de lealtades, que esto es muy común, Dani, esto es muy común, muy común. De hecho, yo también lo experimenté en algún punto, pero yo también lo trabajé. Fue, por ejemplo, si a mis papás les costó, a mí también me tiene que costar. Entonces, si yo gano más que ellos, entonces los traiciono. Esto se da inconscientemente. Si yo estoy mejor, entonces los abandono. Entonces, por eso no puedo estar mejor para estar con ellos, para depender. Entonces, esas frases que son frases que salen, le llamaría a Mark Bulling la queja nuclear, que es la queja nuclear que proporciona el hecho de lo que está atrás no resuelto. Son frases que no suelen ser conscientes, pero que realmente lo que hacen, Dani, es que gobiernan nuestras decisiones, lo que le llamamos los bloqueos, nuestros frenos, nuestros autosabotajes. Entonces, por eso sabemos también, y lo hemos visto incluso, lo hemos visto y lo hemos visto incluso también, por ejemplo, en lo que hacemos con los traders, con las clases de trading que también hacemos, es que muchas personas a veces no fracasan por la falta de capacidad, sino que fracasan realmente por un amor ciego al sistema. Y ahí no hay formación técnica en finanzas personales que valga. Ahí no hay formación técnica tú puedes ser un duro incluso, un duro, puedes estudiar si quieres administración de empresas, pero si tú no comprendes, no entiendes y no internalizas lo que necesitas realmente aprender, por esa lealtad y por ese amor ciego al sistema, te saboteas. Ahí te Total, Cris. saboteas. Total, Cris. Y hay una frase que yo una vez le repetí a a mis estudiantes, y acá están mis estudiantes para que me digan mentiroso. Es que muchas veces no nos falta dinero, sino que nos sobra lealtad. Nos sobra Totalmente. lealtad. Y por ejemplo, y eso lo damos mucho con con el ejemplo de de las frases que nosotros heredamos, ¿sí? Cuando decimos que no, como está de difícil conseguir dinero, Total. es que los ricos son malos, Ujú. es que primero hay que sufrir para luego vivir. Y esta que sigue, yo quiero que todos ustedes, todos los que están acá conectados, escriban ahí en el chat. Escriban ahí en el chat. El dinero no crece y quiero que lo escriban ahí en el chat. Quiero que lo escriban. A ver si soy el único. Sí, El dinero no crece son frases muy coloquiales, ¿cierto? Muy coloquiales de la cultura incluso. Mira, aquí ya nos respondieron de los árboles. en los árboles. Ay, mira que no soy el único. Ahí es donde nosotros demostramos esto que nos está diciendo Chris. ¿Sí? Que esto viene muy ligado a nosotros. ¿Sí? Y que, por ejemplo, por esa lealtad yo no quiero ganar más que mi papá. O por esa misma lealtad yo no quiero vivir mejor que mi mamá. O incluso, yo he visto muchas personas que repiten quiebras, repiten pérdidas, repiten sacrificios. Un ejemplo muy claro, Cris, con lo que tú hablas. Y es, mi papá estuvo trabajando muchos años como conductor de buseta, ¿cierto? De transporte público. Y yo cada vez que veía la mayoría de los hijos de los buceteros, adivinen qué terminaban trabajando. De Claro. bucetero, ¿sí?
Y ahí empieza una lealtad de que no, entonces papá hizo lo mismo, pues yo voy a hacer lo mismo. Y empezamos con esas lealtades que son invisibles y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, lo vemos que inconsciente. Claro, claro, Y la total. idea de esto es volverlo consciente a través de estas charlas, a través de lo que tú nos hablas, lo que yo les hablo, para poder cambiarlo. Y poder cambiar esas frases como todo mundo lo dijo acá. El dinero no crece en los árboles. Y hay otras palabras más fuertes que, por ejemplo, le decían a uno, pues, mejor dicho, los que me conocen, ahí me disculpan los nuevos, yo hablo a veces así, acaso han quitado, pero hay muchos que decían, es que usted piensa que yo cago plata. Sí. No sé si seré el único, ¿sí? Dani, son creencias arraigadas, mira, son creencias arraigadas, son estilos de aprendizaje de la infancia y son factores también que hoy por hoy heredados, situaciones que también heredamos y que se quedan fijas en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Entonces, tú mismo lo dijiste, Dani, muchas personas no fracasan realmente por falta de capacidad, fracasan por amor. ¿Pero por amor qué? Por un amor ciego al sistema. Y ojo, porque aquí les estoy dando pautas también para el próximo encuentro. A veces fracasamos a veces no, la mayor parte del tiempo fracasamos en el amor, no porque no sepamos amar. Fracasamos porque a veces tenemos un amor ciego hacia ese sistema. O sea, no vemos la vida de frente, sino que constantemente es como si andáramos en la vida caminando hacia atrás. No sé si me hago entender. Viendo constantemente mi pasado. Mi pasado es que yo no recibí, es que yo no recibí. Entonces yo me comporto así. Hay una frase que me encantó justo antes de este encuentro. Estaba viendo un video de una entrevista que le hicieron a Víctor Frankl, que me encanta Víctor Frankl, por cierto, y para los que no lo conozcan. Víctor Frank fue un sobreviviente del Holocausto nazi, de la Segunda Guerra Mundial, y fue fundador también de la logoterapia, una de las corrientes psicológicas más influyentes de esta nueva, digamos, de esta nueva corriente en psicología. Entonces, a Víctor le preguntaron cuál es la diferencia entre sobrevivir y vivir con un propósito. Oído a eso, porque hay una gran diferencia. A veces nosotros simplemente lo que hacemos a diario es sobrevivir. ¿Cómo? Voy al baño, hago mis necesidades, me paro, me acuesto, me levanto, pero hay una gran diferencia entre eso y vivir con un propósito real. Y Víctor Frank respondió que el factor determinante, como tú lo dijiste ahora, Dani, es un elemento que es súper importante y se llama decisión. Decisión. Por eso muchas personas no fracasan por falta de capacidad. Fracasan por ese amor ciego al sistema y porque nos quedamos atados a esa lealtad, incapacitados y resulta mucho más difícil para nosotros sanar porque implica un mayor gasto de energía. Ojo, quiero explicar esto para que lo entendamos un poco mejor. ¿Por qué es tan difícil sanar? Es difícil sanar porque cuando yo invierto mi energía, me estoy moviendo de una posición de equilibrio, de homeostasis que ya conozco, cómoda, hacia una posición desconocida que no sé cómo va a venir. No sé si me hago entender. O sea, nos genera un gasto adicional el hecho de querer sanar, porque nos mueve de posición. Y el cerebro, nuestra mente, está acostumbrada al equilibrio. No nos gustan los cambios. Por eso tenemos mucha ropa en el closet y siempre nos colocamos lo mismo. Porque invertimos un mínimo esfuerzo por querer hacer algo diferente. Entonces, Bert Hellinger decía que realmente el éxito sin los padres es inestable. Y no porque haya que quedarse pequeño, como siendo niños, como decía Dani ahora, sino porque cuando excluyo, por ejemplo, también, es que esto es otro tema, cuando excluyo a quienes me dieron la vida va a perder fuerza en mí. Como tú decías, el mejor negocio que podemos hacer es darles un lugar a nuestros padres. Pero bueno, mucha gente me dirá, no, pero es que es muy difícil con mi papá. Yo he tratado de entrar en razón con él, he intentado entrar en razón con mamá. Hay momentos en la vida, y esto es para todos, que no necesitan ser comprendidos, simplemente respetados y aceptados. Por eso hay una gran diferencia entre
sanar el vínculo y sanar la relación. Yo puedo sanar el vínculo teniendo una relación de pronto estableciendo un límite con papá o con mamá o con el que sea, aplicado para todo, para familias, para amigos, para todo, sin necesidad de excluir. Yo puedo colocar un límite, ¿sí? Pero cuando yo sano mi vínculo es muy diferente y ahí estoy encargándome. Ahí no estoy actuando desde el niño, ahí estoy actuando desde el adulto. ¿Sí? No necesito quedarme pequeño siempre dándome látigo porque fracasé, porque mis padres no me amaron, porque no nací en cuna de oro, etcétera, etcétera, etcétera. El dinero no se queda donde hay exclusión, no se queda donde hay reproche, no se queda donde me siento superior a mis padres. El dinero busca un orden y el primer orden es reconocer de dónde vengo. Es sumamente vital. Tal como yo tomo a mis padres, tomo la vida. Y tal como tomo la vida, tomo el dinero. Tal como yo tomo a mis padres, tomo la vida. Y tal como yo tomo la vida, de esa manera también tomo el dinero. Entonces, miren qué bonito es poder detenernos, hacer un alto y de cierta forma mirar de frente la raíz. ¿Sí? Mirar, por ejemplo, cómo el rechazo, el juicio, la superioridad moral, por ejemplo, hacia los padres, o cuando a veces vemos a los papás insuficientes, pequeños, disminuidos, equivocados, fallidos, intentos de sanar a los padres en lugar de tomarlos, como tú decías, Dani, todo eso genera un desequilibrio, genera Total. un desorden en nuestro sistema, ¿sí? Genera un gran desorden. Y por eso también yo creo que es válido también que aclaremos un poco, porque siempre hay muchas preguntas respecto a, bueno, pero es que si yo sano mi relación con mi mamá, sí, yo es que yo sentí que la sané, pero todavía hay algo que me sigue dando. No está sana, no está sano el proceso, ¿sí? Importante. El vínculo no es lo mismo que sanar la relación. Somos muy reiterativos con esto. ¿Y por qué? Porque cuando esto se confunde, muchas personas se quedan atrapadas en ese bucle, en un esfuerzo que no les devuelve paz. Y mira, desde la teoría, desde lo sistémico, Dani, sanar la relación tiene que ver con lo externo. Tiene que ver a veces con el hecho de que nosotros deseamos y anhelamos que el otro cambie, o sea, que papá o que mamá cambie, o que mi amigo cambie, o que mi pareja cambie. Esto es aplicado para todo, ¿sí? Que haya diálogo, acuerdo, cercanía, que exista una dinámica. Te estoy hablando lo que tiene que ver con sanar la relación, ¿sí? Sanar la relación tiene que ver con que el otro cambie, con que haya diálogo, con que existan acuerdos, con que exista una dinámica funcional entre dos personas, ¿sí? Sanar la relación requiere reciprocidad entre dos personas y Ujú. depende que el otro pueda, quiera y conscientemente esté disponible. Por eso en muchos casos no es posible porque no es suficiente, ¿sí? O lo que pasa es que no ocurre. Aunque la persona haya hecho mucho trabajo personal, aunque te hayan leído los 20.000 chakras y haya las 20.000 piedras de lo que sea, sanar el vínculo tiene que ver con lo interno y lo sistémico. El vínculo existe aunque no haya relación. Incluso si no hay contacto. Incluso si hay distancia. Incluso si hay conflicto, incluso si papá o si mamá ya no están en este plano. El Total. vínculo no se sana, Dani, no se sana negociando, de cierta forma. Bueno, digamos que lo vemos como un negocio, pero el vínculo realmente no se sana negociando, se sana reordenando internamente. O sea, cuando yo tengo la capacidad de reordenar dentro de mí todo esto, entonces ahí ya estamos hablando realmente de darle un lugar a alguien, darle el papel que corresponde. Y el vínculo se sana cuando dejo de luchar con ese lugar que el otro ocupa en mi historia, con el lugar de tirano o de tirana que tuvo mi familia, o que tuvo papá, o que tuvo mamá, o que tuvo mi abuelo, o el abuelo abusador, bueno, etcétera, todo lo que pasa. En términos sistémicos, el vínculo es estructural. La relación siempre es dinámica, se mueve con los padres. La relación Ah, pudo haber sido difícil, ausente o dolorosa, pero ahí está. por ejemplo, hay algo que me decía Gustavo Bustos, Ujú,
cuando me hizo una constelación, una de las primeras constelaciones que fue donde me presentó contigo, Sí. y es, Daniel, ¿usted cuándo se va a volver responsable? Oiga, Eso es una palabra pregunta. más, uff, Sí, sí, sí. fuertísima, hermano, pero Fuerte, fuertísima. fuerte. ¿Por qué? Porque es que muchas personas, me incluyo, porque es que yo al principio cuando me decía, ¿usted cuándo se va a volver responsable? Yo decía, este man se enloqueció, este man un loco. ¿Cómo así que me vuelvo responsable? Yo trabajo, yo estudio, yo tengo una relación, yo tengo todo y respondo por ello. ¿Cómo así que responsable? Va a responder quién sabe por quién, ¿cierto? Y por un cierto tiempo yo no entendía qué era esa parte de volverme responsable. Y el volverme responsable sencillamente no es meterle la culpa a mis padres, ni a mi Claro. papá, ni a mi mamá, ni a mi Y abuelo, ahí, ni a mis tíos. ahí estás dejando el reclamo infantil y estás siendo adulto. Pero ojo, porque esto también se tergiversa, Dani. El niño y la niña nunca se van. Los niños quedan ahí. Necesitamos a ese niño que se pregunta, ese niño que le llama la atención, que se siente de alguna manera también llamado se siente, pero como tú mismo y discúlpame que te acabe, que te interrumpa, Dale, ya te, dale. te doy la palabra para que sigas hablando, ahí estás en una posición de adulto porque estás dejando ya el reclamo infantil, estás soltando esa expectativa. Total, Cris, total. Entonces acá, dando un poco lo que tú dijiste, acá literalmente no nos importa si mi papá o mi mamá están vivos o no, Mm. si fueron buenos o malos, si Claro, están presentes o están ausentes. Porque hay muchos que también me dicen, Daniel, pero es que yo cómo a sanar esa relación con mi papá si él se fue desde que yo nací. Ojo, que es que acá no estamos hablando de sanar la relación, estamos hablando de sanar el vínculo. Y al momento de sanar el vínculo es donde todo sucede, incluso si él no está. Por eso volvemos y reiteramos, no importa si están vivos o no están vivos, no importa si fueron buenos o fueron malos, a lo que uno percibe como bueno o malo, ¿cierto? claro, Si fueron padres presentes o ausentes, si no es directamente, o lo que más importa es cómo yo los llevo dentro, yo cómo los miro. correcto, ¿Cierto? Y si efectivamente, si los tomo completos tal cual y como son, o sencillamente los rechazo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y a mí me pasó, donde llegaba un momento donde yo decía, venga, pero yo cómo voy a sanar esa relación con mi papá si mi papá era fumador, era bebedor, y de los bebedores malucos que venía a acabar con la casa, donde yo de niño me hacía debajo de la cama completamente lleno de miedo ujú, porque le pensaba pegar a mi mamá, porque hablaba duro, porque tiraba el televisor, ¿sí? Y obviamente, mientras yo no sané ese vínculo que tenía con papá, porque todo lo que es el vínculo, eso lo vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, ese vínculo que tengo con papá, que ya es la de generar dinero, de salir al mundo, de tomar acción, pues estaba completamente bloqueado. Y por eso yo tuve inclusive las primeras constelaciones familiares con Gustavo y con Cristian, ¿cierto? Y fue donde yo empecé a saber qué era esto. Y cuando me di cuenta que volverme responsable, integrar a mi papá, es que por X o Y razón mi papá fue así, empecé a investigar, yo que tuve la posibilidad. Y ahí yo me di cuenta que mi abuelo tomaba, fumaba, metía vicio e incluso llevaba a mi papá donde las trabajadoras sociales, inclusive las mismas trabajadoras sociales antes de mi papá. mm, Mi papá, ¿qué aprendió? ¿Qué creen todos ustedes que aprendió mi papá? Que eso es lo normal. claro.
Y por ende, mi papá que me dio a mí, lo que era lo normal para él, lo que era lo bueno para él. Incluso mi acuerdo patentico que decía, eso va a sonar un poquito grotesco, pero es para dar ese, para que ustedes vean qué es lo que no es porque sí, sino que yo también lo he vivido. Y es que mi papá decía, em, voy a poner a disecar esa cachucha allá donde Doña Aurora. Para los que no sepan qué es la cachucha, pues es como perder la virginidad, Ujú. ¿cierto? Y papá se sentía orgulloso de eso. ¿Pero por qué se sentía orgulloso? Porque eso fue lo que aprendió. Claro. Para él eso era bueno. En este momento, para todos ustedes, ¿a ustedes les parece bueno? Escriban un 2 si no les parece bueno, ahí en el chat, que quiero que también haya interacción con todos ustedes. Dani, Quiero que tú escriban un 2. tocaste algo que me parece brutal y me parece brutal porque es lo que muchos detractores de la herramienta de constelaciones familiares ahí donde se paran. Y dicen, lo que pasa es que las constelaciones familiares son peligrosas porque lo que hacen es justificar y... No, 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 no. Lo que tú acabas de decir, y te agradezco, Dani, por abrirte y contar acá tu historia, este tema de soltar la expectativa de reparación por parte del otro no se trata de justificar, no se trata de minimizar tampoco, es que lo tuyo no tiene, lo tuyo fue poco y lo mío lo fui. No, no se trata de minimizar, ni mucho menos tampoco de romantizar. Lo único que se busca es asentir la realidad tal y como fue, tal y como fue. Y por ejemplo, Hellinger, que fue uno de los principales, digamos, que estableció las bases de las constelaciones familiares, lo plantea muy claro cuando él dice que el sufrimiento aparece cuando el hijo quiere que el padre sea distinto o la madre sea distinta, o cuando el hijo se coloca por encima juzgando o cuando intenta sanar o salvar al padre o a la madre. Y eso rompe el orden. Ahí ya estamos rompiendo un orden, ¿sí? Estamos rompiendo un orden porque el vínculo, como tú lo mencionas, Dani, como tú lo dijiste ahora, a pesar de lo que viviste, de tu situación que fue muy compleja, que yo sé que muchos de ustedes y que yo tuve mi papá que tomaba también y llegaba a la casa también y llegaba muy violento y fuerte y, y, y es poder entender que ese vínculo, cuando yo lo sano, entonces estoy sanando mi orden, porque yo en mi sistema familiar soy el pequeño y él y ella, o sea, papá y mamá, son los grandes, que hicieron, como tú dijiste, Dani, hicieron lo que pudieron. ¿Qué necesito yo? Tomar la vida, aunque haya venido así, con límites, ¿sí? Joan Garriga también dice que la paz llega cuando dejamos de exigirle a nuestros padres lo que no nos pudieron dar, lo que tú acabas de decir, ¿sí? Y cuando eso ocurre, algo se Buenas noches, relaja ustedes en que el quedan cuerpo, consumiendo rápido. algo pasa Yo en el creo que cuerpo. fueron, pues sí. Hay un micrófono, creo que Listo, ya. abierto. Ya. Bueno, la paz llega cuando dejo de exigirle a mis padres lo que no nos pudieron dar. Y cuando eso ocurre, aquí está Cristian Martínez, que creo que nos levantó la mano, me corrige si estoy equivocado. Algo se relaja en nuestro cuerpo, y lo sentimos en nuestro cuerpo y la energía deja de irse en la queja. La vida, el dinero fluye con menos resistencia. Va a empezar a fluir, va a empezar a fluir. Por aquí, Cristian nos levantó la mano. Dani, yo me gustaría si podemos darle un momento la palabra a Cristian mientras continuamos este tema que yo sé que a muchos de ustedes le está haciendo mucho ruido. Cristian, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, Dani, y bueno, y a todas las personas que están. Primero que nada, era agradecerle y ya me tengo que retirar, pero la verdad que es un tema tan hermoso el que han traído y no quería dejar de estar, bueno, seguir creciendo junto con ustedes, ¿no? Eh, Compartiendo un poquito lo que traen, ¿no? El dinero está al servicio de la vida.
cuando lo podemos mirar con amor, cuando podemos realmente sentir si el dinero nos está mirando, y esa fuerza viene de atrás. Y cuando lo ponemos al servicio de la vida, ahí circula el dinero. Y como bien decían, hay lealtades, lealtades invisibles, y muchas veces nuestra alma está mirando hacia atrás, como un niño. Y esto no es un movimiento de la mente, esto es un movimiento del alma, un poco compartiendo lo que traían a ustedes. A mí también me tocó, a todos creo que nos ha tocado algo con mi papá, y a mis 50 años en una constelación pude darme cuenta eh, la vida que le había tocado a mi padre a través del alcohol y demás, y hoy lo tengo conmigo. Fue un trabajo tan bonito porque no es un movimiento de la mente, es un movimiento del alma. Entonces, cuando podemos asentir, como bien decían, a lo que sucedió detrás, nos apoyamos en estos anteriores. Entonces, lo lindo de esto es, y hablo desde lo personal, ¿no? Cuando podemos mirar el dinero, y realmente el dinero nos está mirando, ¿cómo lo miro con amor, Mm, lo tomo de la forma, y muchas veces, como bien compartían ustedes, en esas lealtades también tiene que ver con la pertenencia, como decía Bert Hellinger, porque por ahí, por no dejar, por ser excluido del sistema familiar, cargo lo mismo que cargaste vos, querida mamá, o cargaste vos, querida papá. Y esto tiene que ver con la buena conciencia y la mala la mala conciencia. conciencia. Entonces, Ujú. nos podemos parar desde el adulto, que no es un trabajo fácil, ¿no? El tema de los vínculos, como compartían ustedes, papá y mamá, son vínculos inamovibles e insolubles, de la forma que haya sido. Y muchas veces cuesta mucho, ¿no? Ir a abrazar a mamá o a papá, porque tal vez no pudieron estar disponibles para nosotros. Entonces, cuando podemos hacer ese movimiento del alma, un movimiento del espíritu, y hacerle un buen lugar en el corazón. Y como traía Chris también, y lo dice John Garriga, y ya lo decía Bert Hellinger, hay una frase cortita que un sí, ¿no? Un sí a lo que fue, un sí a la vida. Sí, a la Entonces, vida, cuando nos correcto. podemos inclinar ante lo que sucedió y con humildad, cuando podemos honrar, ya nos dieron la vida, nos dieron de todo y nos dieron mucho. Y cuando nos inclinamos ante eso, es otra la fuerza que se toma. Claro. Entonces, y hablo desde lo personal también, porque el tema del dinero, Chris ya sabe, porque bueno, venimos trabajando juntos también ya va a ser 2 años, y también yo tema problemas con el dinero, pero yo creo que también por ahí nuestra alma tiene su tiempo. Y hasta que no tenemos el tiempo, nos van a hablar, nos van a decir, pero cuando el alma se encamina, es un movimiento profundo y fuerte, y ahí tomamos una fuerza que nos saca la vida. Así que, bueno, no me quiero exceder, darle las Maravilloso, agradecerle por maravilloso, este espacio, Cris. y bueno, en la próxima trataré de estar y en lo que pueda, así que Claro, Cris, claro. Muchísimas gracias por esa intervención que de verdad que nos ayuda a reforzar muchísimo esto que estamos hablando. Nosotros tenemos un grupo de estudio grande, casi de 500 personas, de la cual también nos estamos reuniendo una vez por mes. Estudiamos los libros de Joan y Cristian es un muy buen amigo de Argentina. Nos conocimos en uno de los espacios de formación. Cristian, gracias, gracias por esta intervención tan hermosa. Y gracias, gracias por ayudarnos aquí en este proceso tan bonito también que es poderle entregar a la gente, a las personas, esta información de tanto valor para muchísimas crecimiento. gracias. Muchísimas gracias a ustedes dos, la verdad, hay un hermoso espacio, y bueno, el dinero, a ver cómo nos miramos, cómo nos mira el dinero, porque por ahí, Bueno, como Cris, bien vamos a hacer, decían, como compartías vos, Dani, por ahí el dinero no nos está mirando, vamos a porque hacer un ejercicio al final, ¿eh? Que les muy, tenemos la verdad que preparados. eso es muy bonito, porque ahí nos vamos a dar Sí, cuenta si el dinero, miramos al dinero, el dinero nos mira a nosotros, o tal vez estamos mirando a ese papá o esa mamá, o no lo sé, o algún correcto. excluido. Así que hacerle un buen lugar en el corazón, y no es fácil, pero por ahí, y uno de mis grandes maestros dice que el pedir ayuda no es un acto de cobardía, es un acto de valentía y es una obligación con nosotros mismos.
Así que, como Total. dice Joan, para salir del dolor hay que sentarse en el dolor. Así Así es, Cris. te Mira, y mando un... completo esa frase, Cris. Esa frase que acabas de decir de Joan. Cuando nosotros sanamos la relación, o sea, querer sanar la relación es un deseo, pero cuando nosotros queremos sanar el vínculo, como diría Joan, es una necesidad del alma. Y muchas veces cuando el vínculo se sana, la relación mejora, pero incluso si no mejora, la persona queda en paz. Total. Inconscientemente queremos abrir la misma puerta y seguimos con la misma puerta. Y hay muchas puertas más, pero cuando le hacemos un buen lugar en el corazón a esto, se abren portones. Así que le mando Total. un fuerte abrazo y unas Gracias, bendiciones Cris. de acá de Argentina. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, Cris. Nos vemos Cristian, pronto, ¿eh? muchísimas gracias a ti. No, gracias a Qué ti, gran Dani. información de mucho, mucho valor. Muchísimas Gracias, gracias a ti Cris. y a todos ustedes, ¿eh? Un fuerte abrazo. Gracias, Cris. Un abrazo enorme. Bueno, venga, adiós. Bien, validísimo. Va- Validísimo, Súper, validísimo y súper. refuerza mucho Cris, lo que y venimos hablando. dentro de esto, yo veo que hay una palabra clave. Hay una palabra clave que digo que todo esto lo vamos a empezar a unir muchísimo mejor para los que de pronto como que no lo alcanzan a unir ahorita. Ahorita lo vamos a unir muchísimo mejor con lo que vamos a hablar. Y es directamente, yo diría que hay una palabra clave que es no juzgar. Ujú. No, si llegamos al punto de no juzgar a mi papá, de no juzgar a mi mamá, de no juzgar a mis antepasados, ahí ya estamos empezando a sanar ese vínculo, ¿cierto? Porque lo que nosotros empezamos a hacer muchas veces es a juzgarlos, porque no lo hacen de X o Y manera. Si Claro, fuera yo, lo hubiera hecho de otra manera. Y eso yo lo aprendí con mi hijo, donde yo en este momento digo, Cris, yo hago lo mejor que puedo con mi hijo y se lo aseguro. Y ahorita tengo mucha información y yo intento ser un papá muy consciente. Y estoy seguro que mi hijo en algún momento va a haber un pero. Pero claro, entonces la idea es que mi hijo llegue al momento de decir que no tiene algún juzgamiento en mí para él decir que él sana mi relación si tenemos, digámoslo, algo, ¿cierto? claro, Dani. ¿Por qué no? ¿Por qué Claro, no? Porque yo diría esa parte de juzgar. Porque si yo me pongo a ver esa relación con mi hijo, lo mismo estoy haciendo con mi papá. Mi papá hizo lo mejor, María, o sea, lo mejor que pudo haber hecho. Incluso abandonarme si fue el caso de algunos. Eso fue lo mejor que pudo haber hecho. Porque muy seguramente para él, si seguía ahí, él pensaba que te iba a dañar, que no iba a ser un buen papá, que es mejor sin él. ¿Por qué? Porque muy seguramente él también lo vivió. Y claro. a partir de ese no juzgar, empieza esa sanación de ese vínculo. Y lo que yo hablaba ahorita, Cris, por ejemplo, con la relación de mi papá. ¿Por qué no lo sanaba? Porque yo lo juzgaba. Porque mi papá ganaba tanto dinero que era para tener camionetas, carros, o sea, una vida súper acomodada. Y yo decía, vengo, pero ¿por qué no lo hizo? Y es que él hizo lo mejor que pudo. Empecé a dejarlo de juzgar. Yo lo hice desde una herramienta como es la parte de constelaciones familiares al momento en que me di cuenta de que eso fue lo que aprendió y eso fue lo que me enseñó. Entonces, ¿yo cómo voy a juzgar a alguien que dio lo mejor que pudo? No hay forma, no hay forma. Claro. Y a partir de ahí, eso fue en automático y a los que me conocen ya saben y saben de mi historia. Apenas empecé a trabajar esa parte, mi relación con el dinero empezó a fluir de una manera armoniosa. Empezó a llegar dinero por un lado, por otro. La deuda que yo tenía y que saben que fue por una mala inversión, por Omega Pro, no sé si alguno de ustedes lo habrán escuchado. Yo perdí más de 130 millones de pesos más intereses porque todo fue prestado en bancos y que en este momento no debo completamente nada de esa deuda, que estoy ¿Cómo es? viviendo súper bien. ¿Es a partir de qué? De transformar esos vínculos.
claro. de transformar esos vínculos. Y ahí es donde vamos a una parte, Cris, y es que obviamente estamos hablando como, listo, es que estamos hablando que la relación con los padres es el dinero, pero ¿qué tiene que ver el papá con el dinero y qué tiene que ver la mamá con el dinero? ¿Qué es eso? O sea, el dinero que da, la mamá que da. Mira, primero yo creo que es importante hacer mucho hincapié en esto que tú dijiste antes. Y es que no se puede prosperar, Dani, desde una posición infantil de reproche. O sea, si seguimos reprochando y seguimos reprochando, estamos todavía en una posición infantil. Esto es lo primero que quiero que quede muy claro. Lo segundo es que los procesos de transformación y aprendizaje y desarrollo humano no son lineales. Es decir, nuestra sanación no es lineal. Nosotros, el ser humano, a veces va como si fuera una espiral, a veces va en altas, a veces en bajas. Cuando tú mejor crees que estás, pum, viene algo y tan, te bajas. Entonces, ¿el asunto cuál es? El asunto es que esto siempre va a pasar en la vida. ¿Sí? Es la manera como tú vas a responder frente a eso lo que marca la diferencia. Esto quiero que quede muy claro, porque a veces también me encuentro mucho en procesos de terapia que me dicen, ah, pero es que yo siento que ya he trabajado todo con mi papá, o siento que he trabajado todo con mi mamá, pero mira, otra vez, la pregunta no es para mí, la pregunta es, ¿qué es lo que todavía necesitamos seguir trabajando? ¿Qué es lo que hay todavía en ti que necesitas trabajar? Y ahí ya vámonos a la parte que tiene que ver con la representación simbólica de lo que es papá y mamá. En algunos autores dicen que papá representa esto, mamá representa aquello, algunos libros dicen que papá esto, mamá aquello, pero realmente es importante que nosotros entendamos dos cosas. Papá representa el falo, o sea, representa la fuerza, ¿sí? El empuje representa papá, llevado a lo que tiene que ver con la prosperidad, el empuje. Y mamá es el receptáculo, es que las cosas se den, que perduren en el tiempo, que las cosas puedan ocurrir, que las cosas puedan desarrollarse de manera natural. Entonces, teniendo en cuenta estos dos aspectos, creo que es importante un momento tomar nuevamente el tema de las lealtades. ¿Por qué? Porque si a mis padres les costó, entonces yo también me estoy repitiendo a mí también. Si gano más, como ya lo dijimos ahora. Entonces muchos adultos siguen siendo leales, siguen siendo hijos leales a papá y a mamá y no son adultos prósperos, sino que me relaciono con la pobreza. Y la pobreza muchas veces no es la falta de dinero, sino la falta de pertenencia efectivamente sistémica, porque el sistema lo que va a hacer es priorizar pertenecer antes que prosperar. Por eso las lealtades son tan... Por eso es que no quería que nos saltáramos esta parte, porque antes de explicar un poco mejor lo que representa papá y mamá, ¿sí? La lealtad es tan fuerte y en el sistema no hay tiempo, en la mente no hay unidad de tiempo ni espacio. Por eso es tan difícil a veces nosotros entenderlo y encontrarle un sentido lógico. Pero cuando tú actúas, ¿y actuar qué significa? Si yo sé que tengo una situación con el dinero, yo no me voy a enfocar solamente a aprender una técnica financiera, sino que voy a empezar a trabajar en mi proceso personal. ¿Por qué? Sencillo, porque el dinero no va hacia la persona que excluye, no va hacia la persona que no quiere aprender o que sigue repitiendo los mismos patrones, ¿sí? Y el éxito sin los padres es inestable. Entonces, en ese orden de ideas, papá tiene un papel y mamá tiene otro papel, ¿sí? Mamá cumple el papel de que las cosas se den, que haya un culmen, que mis proyectos finalmente se den, surjan. Papá tiene que ver con la fuerza. Hay personas que, por ejemplo, a veces tienen muchas ideas buenas. Ay, tengo esta idea, pero resulta que al final, como decimos nosotros en Colombia, no cuaja. ¿Y por qué no cuaja? Porque hace falta algo ahí que integre esa parte con mamá. ¿Qué es lo que hace falta con mamá? O a veces pasa lo contrario, Dani. A veces las ideas cuajan, pero no tienen fuerza. Y con el tiempo lo que hace es que al suelo. Entonces, ¿qué pasa? Papá, qué está pasando con papá ahí en ese orden? ¿Sí? ¿Qué sucede con papá en ese orden? Entonces,
Cuando hablamos hablamos de conflictos no resueltos, por ejemplo, con el padre, como ya les dije, tiene que ver con la dificultad para avanzar. Y los conflictos con la madre tienen la connotación que es la dificultad para sostener. Y hay indicadores muy claros. Por ejemplo, ¿qué indicadores hay? Cuando hay ingresos inestables, cuando hay deudas recurrentes, cuando, cuando hay un éxito breve seguido de ¡pum! Un desplome. Y eso sí que lo vemos en trading, ¿eh? Lo vemos muchísimo en trading. Cuando hay dificultad para cobrar. Muchas veces detrás de esto lo que hay son conflictos no resueltos con el padre o a veces también con la madre, y esos conflictos con el padre suelen reflejarse también ¿en qué? En la dificultad para avanzar, para ocupar un lugar en el mundo, por ejemplo. Yo necesito ser reconocido, que me reconozcan porque papá no me reconoció, ¿sí? Conflictos con la madre suelen reflejarse también en la dificultad, por ejemplo, para sostener, para disfrutar. Yo no disfruto porque siento que soy desleal a mamá porque mamá en este momento no puede disfrutar de su vida o ella nunca en su juventud disfrutó de su vida, entonces yo tampoco lo voy a hacer, ¿sí? Entonces me confabulo ante mí mismo ¿para qué? Para no recibir. Y el dinero no se queda donde la vida no ha sido tomada. Y tomar implica tomar la historia completa, no solo lo que me gustó, sino toda la historia completa. ¿Y eso qué implica? Ver a los padres tal y como son, porque eso es otra cosa también, que idealizamos a los padres. Padres también tienen sus errores, común y corriente, como cualquier ser humano. ¿Sí? Entonces, Total, Cresci, el por ejemplo, dinero, también yo he visto mucho allí es la culpa al recibir. Uno empieza a sentir una culpa exacto. tenaz, se empieza a tener miedo al crecer, ¿sí? Y esto lo doy también con algunos ejemplos. Y es que muchas veces nosotros vemos que generamos dinero, y acá escriban en un número uno a ver quién sí, quién no, pero generan dinero, pero siente que no les dura. Como llega, ya la deben. Claro, claro, claro. Como llega, ya la deben. Llega el dinero y se les escurre entre los dedos. Entonces ahí es donde empezamos, Cris, con lo que tú dices, en esas señales donde vemos que el vínculo efectivamente está dañado con respecto a nuestro linaje. Cuando hablamos de que ese vínculo está dañado con respecto a nuestro linaje, directamente estamos hablando de que nuestro vínculo está dañado con respecto al dinero. Ujú, Y así como tú lo dices, mm, dentro de esta parte de papá como empuje, estamos hablando del papá como generador de dinero. ujú, El que nos da ese empuje, esa parte de generar dinero, de salir al mundo, de tomar acción, eso lo tomamos desde nuestra parte masculina, correcto. ¿sí? El generar, perdón, el de generar. Entonces, si nosotros somos muy buenos generando dinero, pero entonces se nos va muy fácil el dinero o nos endeudamos muy fácil. Ahí está qué, la parte que tú dices del sostenimiento, la parte de mamá, que para Mamá, mí la parte de correcto. mamá es la parte Muy, de muy importante. administrar, de Correcto. sostener, de ordenar. O a veces, muchas veces, nosotros somos muy buenos ordenando, muy buenos en nuestras partes de finanzas, y como tú dices, pero no generamos dinero. Entonces, a partir de ahí es donde ya empezamos a vincular todo lo que ya habló Chris de acá para atrás, lo que habló nuestro otro amigo Christian de ahí para atrás, lo que hablé yo de ahí para atrás, y empezamos a vincularlo. Ay, venga, es que yo soy muy bueno para generar dinero, pero a mí no me rinde. O a mí me rinde el poquito dinero que hago, pero no, nunca genero más. No sé si ahí ya nos hacemos entender más cuál es la relación del dinero con todo nuestro linaje, tanto materno como paterno. Paterno es generar, materno es administrar. Y a partir de ahí ya sabemos, listo, por qué lado empiezo a mover los hilos y por qué lado es donde yo empiezo a sanar esa relación.
Dani, yo me atrevería a completar eso que dices con algo que va a resultar paradójico y a hoy incluso mal comprendido, mal entendido. El éxito llega cuando dejo de querer estar por encima de mis padres, ¿sí? Y ahí tomo algo. Y lo que tomo es la humildad como base de la abundancia. Y ojo, estoy hablando de humildad, no estoy hablando de pobreza, estoy hablando de humildad. ¿Y por qué la humildad? Porque la humildad es una fuerza que sana. Cuando yo dejo de exigirle a mis padres lo que no pudieron dar, entonces, como ya habíamos dicho, en nuestro cuerpo, algo en mí se relaja. Y cuando me relajo internamente, la vida va a encontrar más espacio para expresarse. Cuando dejo de exigirles algo en mí se relaja y el dinero deja de resistirse. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo te mencionaba antes de que entráramos que había retomado también algunos textos de Brigitte Champetier, que ella vive acá en España. Ella es francesa y de hecho fue discípula de Bert Hellinger. Ella habla del equilibrio entre dar y tomar y muchas personas dan demasiado, ayudan, sostienen, salvan, pero no saben recibir. Y quien no sabe recibir de sus padres, difícilmente recibe la vida, Dani. Porque tomar a los padres, necesitamos tomarlos tal y como fueron, ¿sí? Quien no sabe recibir de sus padres, difícilmente va a recibir de la vida. Hay un ejemplo muy sencillo, que yo sé que tú te acuerdas y muchas personas que están aquí, de pronto, los que han tenido la experiencia o la oportunidad de pronto en algún momento conmigo de tener un proceso de acompañamiento, de estar ahí, el ejercicio sencillo de cerrar las manos. Nosotros cerramos las manos y así somos. Vamos en la vida luchando con la vida, ¿no? Con lo que venga en la vida. Y resulta que la vida nos trae una bendición. ¿Y qué tenemos que hacer para recibir esa bendición? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Abrir. Tenemos que abrir para poder recibir. O sea, si nosotros no abrimos y estamos dando constantemente tumbos con la vida, peleando con la vida, peleando con el vecino, echándole la culpa al otro, ¿sí? Entendiendo que hay situaciones también que no dependen de mí, pero cuando yo vivo así en la vida, entonces no voy a poder recibir absolutamente nada, porque estoy cerrado, ¿sí? Y dentro de esto, las órdenes del amor de las cuales habla tanto Hellinger en su proceso de constelaciones, la jerarquía, la pertenencia, el equilibrio. El dinero es parte del sistema, no es mi enemigo. El dinero no es malo. El dinero necesita o la prosperidad necesita ser la consecuencia. Es la consecuencia de yo vivir mi vida transformándome a mí mismo. Y cuando yo me transformo, lo que viene a continuación como consecuencia desde mi humildad, oído, desde mi humildad, porque estamos hablando de la humildad y de mi decisión, como decía, como decía Víctor Frank, desde la decisión de poder sanar, porque a veces quiero que las cosas pasen, pero no quiero pagar el precio, no quiero moverme a sanar, ¿cierto? Quiero que, yo sé que leyéndome 3 libros ya voy a tener mi vida resuelta, y yendo a 4 charlas ya voy a tener mi vida resuelta. Y no se trata de eso, se trata del poder decidir, poder hacernos responsables afectivamente, que esto es sumamente importante porque estamos actuando desde el adulto, ¿sí? Cuando entendemos que el dinero es parte de nuestro sistema, como si fuera como un representante más, como un tío, como el dinero está ahí. Cuando estos órdenes están alterados, la jerarquía, esto, lo otro, el dinero se desordena, no como un castigo, sino como información. Que recuerden lo que habíamos dicho, el dinero no es objeto en el sistema. El dinero tiene que ver con el vínculo, con la representación simbólica. Entonces, al dinero no hay que verlo como un objeto. Por eso es que, bueno, ahí de pronto estamos un poquito diferenciados porque yo el dinero no lo veo como un billete que yo pego en la pared. Y ahí no, el dinero no es un objeto. El dinero es un vínculo con algo en mi sistema. ¿Sí? Entonces, importante, importante. Mira cómo son tus ingresos, si son inestables, qué deudas tienes recurrentes. Mira, a mí me han pasado cosas, Dani.
estando acá en España, me han pasado cosas tan increíbles como que necesito sacar el dinero para algo y resultó algo que me entró el dinero que necesitaba para eso, ¿sí? Y me sucede muy a menudo, muy a menudo, muy a menudo. Y lo bonito de eso es que, bueno, con esto no estoy diciendo que es que yo sea el Buda y sea el iluminado, no, pero llevo muchos años trabajando en mí. O sea, he pasado muchas situaciones también que me han hecho levantar la cabeza y bajarla en humildad también, ¿sí? Entonces, es importante atender a esos indicadores, es importante mirar qué está pasando con esos indicadores, es importante el hecho de lo que mencionaba Cristian, que el dinero no se queda donde la vida no se toma. Cuando hay conflictos con la mamá, sabemos que hay conflictos con el hecho de poder disfrutar y de poder recibir, porque de cierta manera yo inculpo, y nosotros los seres humanos somos expertos en el drama, oído, somos expertos en el drama. Hellinger menciona algo que se llama movimiento interrumpido, y el movimiento interrumpido, el amor interrumpido, es cuando hay un proceso de separación hacia los padres, de alguna forma. Por ejemplo, a mamá la están operando. Escuchen esto, a mamá la van a operar y mamá se separa de mí. De hecho, Mark Wahlberg lo relata en el libro Este dolor no es mío. Eh, Cuando hay una separación, oído, y mamá la separaron porque está en una operación y yo quedé solo, yo como niño asumo que me abandonaron y ahí se puede generar un trauma. Y el trauma queda ahí y eso no lo proceso y resulta que yo siento que me abandonaron y yo me echo esa carretazo y ese carretazo me acompaña conmigo toda la vida. Me acompaña conmigo toda la vida, entonces yo me rotulo y me etiqueto y ahí me quedo. Entonces miren cuán importante es entender esto, las cosas, es poder encontrar esa relación, ¿sí? Es poder encontrar esa relación y tomar la vida, como ya lo hemos dicho, implica tomar la historia completa. O sea, no solo lo que te gustó, sino lo que no te gustó también. Total, Tris. Y la idea ahí también es dejar de exigir a los padres lo que yo debo darme. Para mí también es tener Total, humildad, ¿sí? total, Y en sí total. la humildad, muchos lo toman como si fuera una debilidad. Y la humildad para nada es debilidad. Exacto. La Al humildad contrario. viene siendo orden. Correcto. Eso es lo que viene siendo la humildad, sencillamente orden, ¿sí? Y como tú dices, cuando yo ya dejo de reclamar, ya cuando soy humilde y ya no le tiro la mierda al otro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como tú dices, el dinero deja de resistirse, empieza a Correcto. fluir, empieza, y hablando del dinero como energía, el dinero empieza como un flujo, porque si nosotros tomamos el dinero como si fuera un papel, como si fuera un simple papel, ¿cierto? Ujú. Acá tengo este papelito, y digo, esto es el dinero, estamos poniendo todo el poder Exacto. sobre un pedazo de Exacto. papel. Exactamente. Ujú. Una cosa que no puede sentir, que lo puedo arrugar, que puedo romperlo. Y empezamos a darle poder a lo que no es. Correcto. Al momento en que nosotros empezamos a darle poder a lo que en verdad es el dinero, a lo que es esa energía, a lo que es nuestra relación, perdón, nuestros vínculos más que las relaciones, ahí el verdadero dinero empieza a fluir. Un ejemplo, cuando nosotros empezamos a tener con culpa, ojo que acá yo no estoy hablando de dinero físico, no estoy hablando de papel. Yo tenía, en este momento yo tengo un monitor que es ultra wide, que es así alargado, hermoso, divino. ¿Y cómo les parece que el día que yo lo compré con culpa? ¿Sí? O que yo no estoy hablando de la cantidad de dinero, estoy hablando de la energía que le puse al momento de comprarlo, que es ¿qué? Culpa. ¿Culpa de qué?
Ah, de que mis papás normalmente no se pueden dar un lujo de estos, ¿cierto? La culpa de que yo no trabaje, porque es que la verdad yo no trabajo duro. ¿Para qué les digo? Yo trabajo lo más de relajado y me llega muchísimo dinero más que como ingeniero. Claro. Entonces, claro, al momento en que yo me compré este monitor hermoso, grandotote, adivinen qué pasa cuando lo compré con culpa. Hay un berraco ventilador encima de él que está atornillado contra la pared, eso nunca se mueve y 2 días después de que compré el monitor se cayó encima y lo quebró. Con culpa, comprando con culpa, Mm. ¿cierto? Al momento en que yo ya solté la, porque al principio cogió, me dolió y obviamente si uno compra con culpa más le duele. Al momento en que yo ya entendí que al momento de comprar con culpa fue, me pasó lo que me pasó, ¿qué me hizo entender Dios, el universo, como lo quieran llamar? Suelte. El dinero es energía, el dinero no es un pedazo de papel. Apenas yo solté, me llegó otro monitor igualito y no pagué un peso. Mm. Al momento en que yo ya empiezo a comprar mis cosas sin culpa, empieza a llegar el dinero por un lado, por otro, de Claro. maneras inesperadas. Es decir, miren que acá yo no estoy hablando del pedazo de papel y que me estoy matando por este pedazo de papel. Estoy hablando desde que mi energía ya está comprando sin culpa, sin miedo, sin desesperación, con amor. Cuando empezamos a vincularnos directamente desde allí, el dinero empieza a fluir. Otro Y no, ejemplito Dani, sencillo. y no se trata tampoco entonces que ahora yo voy a coger todo el sueldo y voy a comprar Ah, de no, no, todo no, 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 sin no, no, culpa. o sea, O tampoco. la tarjeta Sin sin culpa, culpa. no pago el arriendo este mes. Sin culpa. Claro, Sin no se trata de culpas. eso. Pero lo que tú dices es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Total, Totalmente total, cierto. total. Y por ejemplo, un ejemplo muy claro. Yo teniendo el dinero, obviamente, uno no va a coger y va a decir, ah, listo, es que tengo la plata del arriendo, entonces vámonos de paseo. No, tampoco hasta allá. O sea, hay que ser coherentes. Claro, Por eso, exacto. incluso, el grupo, el que yo creé, se llama Estrategia y Conciencia. Porque hay que ser conscientes, pero también estratégicos. ¿Cierto? No es porque sí. Entonces, al momento que yo quise tener un paseo con mi familia, nos fuimos para Buenaventura, bueno, etcétera, ¿cierto? Que mi hijo quería ver las ballenas, estaba con el dinero en ese momento limitado, pero no lo cogí del arriendo, ojo pues, ni la energía, ni nada por el estilo. Pero adivinen qué pasó apenas yo tuve esa sensación de amor, de estar compartiendo con ellos, es decir, tener ese vínculo con el dinero desde el amor. Cuando yo llegué de ese paseo, se me devolvió literalmente, y no les miento, 3 veces más. Se me devolvió el triple. Ahí es donde yo les digo, y con ejemplos prácticos, y para que ustedes mismos lo hagan, es, no se fijen de un papel, esto es simple papel, esto vuelve y se consigue. Esto es lo más fácil, esto lo imprimen a cada momentico. Entonces, ¿a qué le estoy dando el poder? Dani, eso que estás diciendo, yo creo que responde mucho a alguien que nos está preguntando por aquí cómo diferencia el merecimiento de los gastos hormiga. ¿Sí? Asumo que cuando dices gastos hormiga es, me compro estas gafas, me compro esto otro, me compro esto. Creo que a eso te refieres, ¿no? Con gastos hormiga. Creo, a eso te refieres. Lo que, lo que yo veo es lo que acaba de decir Dani. Ok, ok. Una cosa es que se tergiverse el uso de tu dinero, ¿sí? Y que tu dinero se vaya por otras vías, porque muchas veces también el exceso de lo material. O sea, qué ganamos nosotros coleccionando cosas materiales, muchas cosas materiales? Me hago entender. O sea, a veces también, incluso
estos ataques de impulso por compras en línea, que compramos una, dos, tres, cuatro, cinco cosas, eso obedece también a procesos también que necesitamos resolver, ¿sí? El hecho de que a veces seamos compradores compulsivos obedece, hay una gran línea y una gran diferencia, como tú lo dices, entre merecer lo que tú mereces. Por ejemplo, en este caso, lo que hizo Dani. Hombre, yo merezco un viaje con mi familia, no me lo he dado. Y eso fue un bienestar que le generó bienestar también a su familia y unió a su familia. Diferente a comprarme un celular nuevo o comprarme, sí, o sea, hay una gran diferencia. Y ahí el cuerpo no miente. Tú sabes cuando realmente estás invirtiendo tu dinero en algo que necesitas y en algo que es para ti. Y ahí mi mejor sugerencia es que escuches de tu cuerpo. Escucha tu Cris, cuerpo qué dice. Cris, y hay algo que va con los gastos hormiga. Y ahí yo creo que me doy duro con los gurús financieros normales. ¿Sí? Y es que todos los gurús dicen, no, hay que eliminar los gastos hormiga, ¿cierto? Ah, antes que tengo que eliminar, cada vez que salgo toco tomarme un tinto o tomarme un café con una galletica, o que cada vez que salgo yo no puedo ir en, no sé, en Uber en vez de bus, ¿sí? Yo voy en contra de eso, Cris. Yo voy en contra de eso. ¿Y en qué sentido? En el sentido no de desde el merecimiento, nosotros malinterpretamos mucho la parte del merecimiento. Y al momento en que nosotros decimos merecimiento y que yo me lo merezco, la gente piensa que se lo merece porque sí. Ujú. Me lo merezco porque sí. No. Y acá lo escribí y es algo que a mí me ayudó muchísimo. Y es, ¿en quién me debo convertir para poder merecerme esto? Y yo le cambiaría el debo por en quién quiero convertirme realmente. Porque el debo es una imposición que tú le estás haciendo a tu inconsciente. Ujú, Pero total, tienes toda la razón, tienes toda la razón. ¿Quién, quién quiere ser? Yo lo total, traduciría en eso, en quién quiere total. ser. ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? Eh, eh, ¿Cuál es esa persona que tú ves, el cual si tú sales se puede tomar un café con tranquilidad? ¿Sí? Es que la relación con el dinero no es coger y decir, uy, mucho me pasaba, y siempre lo he dicho, yo cada vez que salía con mi pareja o con mi familia, yo veía el lado derecho del menú, Cris. Que todos se imaginan, ya saben cuál es el lado derecho del menú, ¿cierto? Lo primero que uno ve son los precios. Claro. Y antes de escoger lo que yo iba a ingerir, miraba los precios. Ya en este momento yo miro qué es lo que voy a comer sin mirar precios, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque yo me convertí en la persona que yo quería para no ver esos precios. En la persona que yo salgo para tomarme un tinto, un café a cualquier momento. Porque o si no, vamos a caer en esa zona de confort en donde digo, es que yo con este dinero estoy bien, pero si no me salgo a tomar ni un café, ¿qué vida Yo es diría que, esa? yo diría que ni siquiera zona de confort, Dani. Eso no es ni siquiera una zona de confort. Eso es autoinfligirnos a nosotros mismos de cierta forma un castigo. Total. Porque lo merecemos, porque sí. O sea, lo merecemos. Y merecemos estar bien. Merecemos estar bien. Exacto. La distinción, mira, la distinción, y para ser muy concreto en esa pregunta del gasto es lo que tú dices. O sea, yo creo que fue muy claro lo que tú acabas de decir. Y con esto vamos a ir cerrando ya un poco, ya vamos apuntando a la etapa a la etapa final de este encuentro. Eh, yo sé que merezco. Y como yo sé que merezco, digamos que lo que, por ejemplo, hace poco compré un micrófono, unos DJI. ¿Sí? Yo diría en un punto también, diría, bueno, ¿esto para qué? Pero no, yo lo merezco. Y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para eso. Entonces, yo me siento tranquilo de que lo que invertí es para mí, para mi propio crecimiento, incluso hasta para otros.
¿sí? Si yo doy un regalo, un buen regalo a una persona, yo lo siento, está bien, ¿sí? El problema es cuando yo a veces hago compras o hago cosas en las cuales mi cuerpo me dice, hey, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces ahí me estoy mostrando, ahí mi cuerpo me está enseñando realmente qué es lo que yo merezco, diferente a lo que no, a los gastos que yo pueda hacer que no entran dentro de ese proceso. No sé si me hago entender. Mi cuerpo es mi brújula. Mi cuerpo a mí me indica si lo que yo estoy viviendo lo hago por merecimiento, porque lo merezco hacer. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí estamos dando, estamos explicando un poco eso. Y quiero responderle a Janet que nos pregunta, ella nos dice, pero yo cómo doy información a mis hijos porque uno es organizado con el dinero y el otro no. Entonces eso tendría que ver conmigo. ¿Qué ves aquí, Janet? ¿Esto qué es? Son los dedos, son 5 dedos, ¿no? Y cada dedo es distinto. Nuestra tarea es ocuparnos de entregar lo que necesitamos entregarle a nuestros hijos. Cada persona tiene su propio destino. Cada persona tiene su propio proceso. Yo soy el cuarto de mis hermanos. Bueno, no soy el cuarto, realmente soy el tercero, cuarto, quinto, soy el sexto, porque dos no nacieron. Pero cada uno de nosotros es distinto, cada uno de nosotros es diferente. Entonces, la información que tú le des, esa es la información que ellos necesitan. Y tus hijos van a ser distintos porque somos distintos. Y es necesario también entenderlo, ¿sí? Dani, quiero como que lleguemos vamos llegando ya a esta etapa, ya para ir cerrando. Y creo que quiero hacerles una invitación reflexiva. Y la invitación reflexiva con todo esto que estamos tratando en este tema de hoy es, no pidas más dinero, no pidas más éxito. Más bien, como decía Dani, revisa desde dónde te estás relacionando con lo que ya tienes y cómo lo estás haciendo, ¿sí? No se trata de eso, no se trata de forzar el éxito, de que las cosas sean de manera forzada. Se trata más bien de revisar desde dónde nos estamos relacionando, cómo lo estamos haciendo. Cuando los padres tienen realmente un lugar en nuestro corazón, esto se lo digo, miren, se los digo con el ánimo, no con una autoridad, se los digo con el ánimo de que estén completamente confiados que esto yo también lo he vivido, como yo sé que también Dani lo ha vivido. Cuando los padres tienen un lugar en el corazón, el dinero va a encontrar un lugar en la vida. Y cuando yo dejo de luchar con mi origen, entonces la vida va a empezar a dejar de luchar conmigo. Es importante atrevernos a mirar, es importante porque mirar es un movimiento de sanación. Cuando tú miras, como decía Cristian ahora, cuando tú miras eso, no para quedarte ahí en ese pasado, sino cuando tú lo miras para decidir, como decía Víctor Frank, sanar, entonces el dinero va a encontrar ese lugar en tu vida. El dinero va a aparecer ahí. Va a ser inevitablemente la consecuencia. Entonces, Dani, yo tengo no sé si de pronto quieres agregar algo más. Yo creo que por ahí ya, aquí ya son las 2 de la mañana, nos animamos mucho. Sí, ya, nos como que nos calentamos de más acá con esta charla, Sí, sí, hermano. sí, pero esto está para que hablemos, te cuento muchísimo, muchísimo, pero bueno, sabemos que bueno, el tiempo no es oro, eso es una invención, pero sabemos que, bueno, el tiempo es un poco corto. Me gustaría, Dani, tú me lo solicitaste, me lo pediste, entonces me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio corto, sencillo, para finalizar. Si de pronto no tienes algo más que agregar, No, podríamos ir Cris, diga, finalizando. yo diría que por ahora es eso, agregándole un poquito allí a Janet Cruz, que preguntaba pues acerca de la organización. De manera general, es independientemente de lo que le quieras decir, enseñar a tu hijo, recuerden algo, nosotros nunca vamos a cambiar al otro, jamás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Directamente tenemos que aprender nosotros y trabajar en nosotros. En este caso, ¿quieres trabajar la organización en tu hijo? Trabaja en la organización tú.
que a partir de ahí tu hijo va a tomar todo y lo va a poner para su vida. Yo solamente te Exactamente. diría eso. Y mi Exactamente. gente, también para recordarles, antes de entrar pues ya a este último ejercicio que es espectacular, ninguno se lo puede perder, no se van a salir ni por el berraco, es para recordarles que este es una charla, bueno, es una serie de charlas, de 4 charlas. La próxima charla es con respecto a las relaciones de pareja. ¿Listo? Entonces, para que no se lo vayan a perder, obviamente los vamos a pasar ya sea por el grupo de Cristian o por el grupo mío. Si no lo tienen, de pronto nos escriben, ahí les damos el grupo para los que de pronto no están y estén muy pendientes allí. ¿Listo? Espero que también les haya han tenido muchas luces con respecto a esto. Y yo sé que al final, si de pronto ya después del ejercicio tenemos una o dos preguntitas que alguien quiera hacer, con mucho gusto las respondemos. ¿Listo? Entonces, Cris, Ujú. todos tuyos. Vale, bueno, Janet, ya que nos aclaró también, quería como agregar un poquito a lo que tú mencionabas, Dani, y recuerden ustedes hacer su cuarto, a ver, hacer su trabajo para mejorar su metro cuadrado. Y hacer su trabajo implica en que si yo trabajo en mi propio proceso, ayudo también a transformar a otros. Y recuerden que los hijos siempre nos están viendo. O sea, ¿quiénes son los modelos de los hijos? Ustedes, los padres. Entonces es súper importante también el trabajo personal. Muy importante, como lo decía Daniel, cuando yo trabajo en mi proceso, yo le entrego la información adecuada a mis hijos. Lo que tú estás haciendo, Dani, haber conocido lo que ya conoces, eso va a ser un proceso muy lindo para ti y va a ser un proceso muy lindo para tu hijo, porque hasta ti llegó el proceso de dolor, el proceso de repetir, de lealtad y bueno, muchas otras cosas que yo sé que seguirá sanando, pero que ya le entregas una información distinta a tu hijo, totalmente diferente que le va a servir no solamente para su vida, no solamente para el dinero, sino también para sus relaciones de pareja, para cómo se relaciona con los demás y para también cómo construye su identidad. Súper, súper importante, súper importante. Entonces, bueno, yo los quiero invitar, vamos a hacer un ejercicio muy corto, muy cortito, y la invitación que les quiero hacer es que en este momento no busques sentir absolutamente nada especial. No necesitas ni emocionarte, ni comprender, ni cambiar absolutamente nada. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente observar. Si quieres, bueno, si quieres observar con los ojos cerrados, porque también lo podemos hacer, lo puedes hacer. Puedes cerrar tus ojos o mantén tus ojos abiertos. Aquí no vamos a forzar absolutamente nada, ningún proceso, solo vamos a mirar lo que está disponible hoy. Entonces, vas a llevar tu atención aquí, a la respiración. Vas a respirar. Vas a respirar, simplemente vas a respirar. Respira, vas a respirar, respira. Cierra tus ojitos o si quieres manténlo los ojos abiertos, como quieras. Gracias, Dani. Sí, con la musiquita colocamos algo que no tenga derechos de autor y vamos a escuchar la música y vas a estar en contacto con esa música. Recuerda, no vas a forzar absolutamente nada. No vas a cambiar absolutamente nada, solamente te vas a permitir sentir, nada más, nada más. Lleva tu atención a la respiración, no modifiques la respiración, sigue respirando y ahora vas a empezar a sentir el peso de tu cuerpo donde estás, en ese lugar donde te encuentras, en la silla, en la cama, en ese escritorio donde estás, bueno, no sé, ese es tu punto de apoyo. No vamos a ir al pasado, nos vamos a quedar aquí en el momento presente. Y ahora, sin imaginar escenas, ni vamos a imaginar tampoco en este momento personas, solamente vas a pensar en algo, en la palabra dinero. Piensa en esa palabra.
y vas a observar qué sucede en el cuerpo cuando tú escuchas esa palabra. ¿Qué sientes? ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando observas o cuando piensas en esa palabra? A lo mejor puede que no sientas nada y eso también está bien. O sea, no estamos buscando respuestas, solamente vamos a registrar. No vamos a poner aquí historias ni vamos a poner rostros. Gracias, Dani. Y ahora vas a observar atrás a tus padres, como los recuerdes, no importa si están vivos o si ya no están en este plano, vas a observarlos atrás. Y al frente tuyo, al frente de ellos dos, está esa palabra, dinero. Obsérvalo y observa qué sientes. Observa qué estás sintiendo. Ahora vas a reconocer algo simple. Y lo que vas a reconocer es que el dinero hace parte de tu vida adulta. Ese dinero hace parte de tu vida hoy. Y la vida en algún momento comenzó antes que tú. No necesitas pensar en quién es, solamente en el hecho. Y esto va a permitir que tu sistema trabaje sin confrontación, sin confrontar nada, solamente observarte. Ahora, si esto que tú estás haciendo te resuena en algo, vas a repetir ahí donde te encuentras. Tomo la vida tal como me llegó. Tomo la vida tal como llegó. Con lo que fue suficiente y con lo que no. Y desde aquí puedo relacionarme con el dinero desde una forma más adulta. Aquí no vamos a nombrar culpa, no vamos a nombrar amor, solamente la manera como yo me relaciono contigo, con el dinero. Recuerda que nada tiene que cambiar hoy. Esto es solamente un primer movimiento. Y lo que no se mueve ahora podrá moverse más adelante. Y vas a respirar. Vas a respirar. Y ahora vas a escuchar esto para ti. Cuando sanamos, ir despacio no es una resistencia, es respetar la historia. Es respetar la historia y vas a ver nuevamente ese dinero. Y vas a ver a tus padres. Ahora vas a ver el dinero nuevamente y le vas a decir al dinero, hoy tomo mi posición de adulto y hoy me hago responsable. Respira, respira
Y cuando estés listo o cuando estés lista, cuando cuente tres, vas a abrir tus ojos. Uno, respira lentamente. Dos, vamos tomando control nuevamente. Y tres, abrimos los ojos. Atento o atenta a qué emoción hubo, qué sensación corporal tuviste, qué situación, qué viste en papá, qué viste en mamá, qué se movió en ti. Eso es para ti, eso es para ti, guárdalo para ti. Esa información es solo para ti. Gracias, Dani, por la música. Bueno, mi gente, no sé si de pronto alguien tenga alguna Si tienen pregunta, alguna dos pregunta, preguntitas, antes de irnos, sí, si tienen preguntas, dos gracias a todas las preguntitas ahí antes de personas irnos. que también por aquí El que quiera están. puede levantar la manito y le damos paso. ¿Listo? Chris, preguntan que cómo hacen para conectar contigo para terapia. Bueno, me pueden encontrar, voy a colocarlo aquí en el chat. Un minutico. Hoy está pasando por aquí una tormenta, entonces no sé si de pronto escuchan por ahí al fondo, está sacudiéndose bastante, hay brisas entre 50 y 70 kilómetros por hora. Sumado al frío, que tuvimos más o menos como 1 grado hace 3 días, Como para entonces elevar a veces, cometa. como para elevar cometa, y se eleva uno con ella y todo. Entonces, por eso tengo guantes. Listo, entonces por aquí les voy a colocar la dirección web, que es www.psicologiaparalaconciencia.com. Un momentico y se los coloco por aquí. Psicología para la conciencia. Esa es la página web y la página web te dirige de manera... ¡Ay! Lo escribí mal. Espérate, escribí conciencia mal. Espera. La página web te dirige directamente. Esto sí se puede editar. Entonces, espérate un segundo. Conciencia. Te dirige directamente con mi contacto. Estamos creando comunidad, tanto Dani como yo estamos creando comunidad, y la comunidad se llama Tejido Consciente. Entonces, si tú quieres ser parte del proceso, bueno, ya Dani, Dani es un duro. Por aquí ya nos compartió la comunidad de Dani, que está muy buena también, donde comparte también información de muchísimo valor, es Estrategia y Conciencia, y la comunidad mía es Tejido Consciente, donde ahí están ambas direcciones la dirección, el link, el enlace de WhatsApp, donde puedes incluirte y me pueden escribir al interno. Apartamos las sesiones, acordamos el horario, todo este tema, yo te explico un poco cómo va el proceso que hacemos y en ese orden de ideas estaríamos trabajando. ¿Listo? Bueno, entonces a todas las personas muchas gracias, las que se conectaron, las que están aquí. De hecho, de aquí de España, 3 personas ya me dijeron que por favor, si queda grabado, si queda grabado, sí, porque aquí en España ya son las 2 de la mañana y bueno, no todo el mundo se queda hasta esta hora. Nada, Dani, de verdad de corazón, gracias por esa conversación que tuvimos donde surgió la idea de hacer esto. Esa conversación que tuvimos hace, ¿cuánto? Hace un mes o menos. Más o menos, más o menos. Sí, un mes, casi un mes y piquito. Y bueno, queremos seguir entregando la información de valor, sobre todo porque hay mucha desinformación en las redes y de verdad que ya, yo por ejemplo estoy mamado de eso. Estoy mamado de ver tanta información que sí, hay información que es muy buena, pero hay información que también es basura. Entonces, la idea también de estos encuentros es poderles entregar información, entregarles cosas y herramientas que también puedan ustedes utilizar en su vida cotidiana. Entonces, a todas las personas, de verdad, gracias en nombre de Dani. Gracias por este encuentro. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro que es dentro de 15 días, ¿no? El próximo encuentro lo vamos a tener.
el 16 de enero, ¿listo? Para El que se agenden. 16. Va a ser a las 12:30 del mediodía en Colombia, sería 6:30 de la tarde, hora España, para no ponerlos a trasnochar en España. Gracias, súper. Y recuerden que el próximo encuentro vamos a estar hablando sobre la relación con la pareja. Tipsitos de pareja que yo sé que no se pueden perder y que está todo incluido y todo relacionado también con estos temas. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo gigante, gigante, gigante. Espero que tengan una feliz noche allá en Colombia. Muchas bendiciones. Adonis, con Dani, tenemos un curso que ya dentro de poco inicia, ¿no, Dani? El curso de trading. Sí, el curso de trading lo vamos a iniciar, Dios mediante, el 16 de febrero. Empezamos con 16 de la febrero. temporada 11. Y spoiler, de los pocos cursos, pueden averiguar, ¿eh? Y no es porque Dani esté aquí o porque seamos socios ni nada, yo estoy con ellos. De los únicos cursos de trading que manejan el psicotrading, el módulo de psicotrading que es sumamente importante. Aquí muchas personas ya lo han tomado, muchas personas han estado, muchas personas están en la membresía y saben cómo lo manejamos ahí. Y bueno, nada, invitarlos a que sigamos construyendo, sigamos creciendo. Ya tenemos muchas noticias malas en el mundo. Detengámonos un momento y que todo esto sirva para crecer nosotros y para entregarle información de valor también a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Un abrazo grandísimo, grandísimo. eh, Gracias totales y bueno, nada, nos vemos. Muchas bendiciones a todos. Gracias, Cris. Gracias a todos por estar acá. A Julie, Claudia, Ángela, Lina, Esmeralda, Jacqueline, Adonis, Juan David, Janet. Bueno, a todos los que están acá con nosotros. Ya saben, nos vemos entonces el 16 de enero. Vuelvo y les reitero. Igual todos están los grupos. En los dos grupos se va a mandar obviamente la información y lo mismo que hoy estamos mandando el link unos minutos antes de iniciar. Entonces, mi gente, un abrazo gigante, Dios los bendiga, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Abrazo grande. Chao, chao. Chao,